Esther capítulo 4, por favor. Esther capítulo 4. Esta es la parte 12 de nuestro estudio del libro de Esther, viendo al invisible. Y ya hemos explicado la razón de por qué en Esther podemos, aun cuando no se menciona el nombre de Dios, podemos observar que Dios está tan presente y muy presente en este libro a través de lo que Él va haciendo, lo que Él va desarrollando. No podemos ver su mano, pero podemos verla delinear todo el trayecto de la historia como hemos visto hasta ahora. Nos hemos adentrado en algunos conceptos muy importantes que hablan de la soberanía de Dios, que hablan de todo lo que el Señor hace de manera tan especial, tan visible para nosotros los hijos de Dios. Ahora, estamos en el capítulo 4 y como les dije en el capítulo 4, desde hace ya 3 semanas atrás, que este capítulo 4 lo estamos tratando a través de los recados que se mandan Esther y Mardoqueo. Llegó el momento en que el pueblo de Dios está en peligro, la vida de Mardoqueo está en peligro y comienzan a comunicarse Esther y Mardoqueo a través de mensajes que se mandan a través de emisarios, intermediarios, y en cada uno de los mensajes se hace cierta pregunta. Esther manda a preguntar: ¿cuál es la causa de tu aflicción? Y luego Mardoqueo le contesta la situación de lo que está pasando, lo que está sucediendo, y luego una vez más Esther manda a que le pongan vestiduras, pero nada puede cambiar la situación de Mardoqueo. Y después Mardoqueo, ahora estamos en el punto donde hay una pregunta más que hace y un tercer recado que manda Mardoqueo. Ahora les dije que en cada uno de estos recados vamos a establecer un principio, porque en realidad estos recados y estas preguntas que se hacen van a esclarecer un poquito lo que nos va a llevar a la culminación de este capítulo 4 en una verdad que debería, hermanos, para todos nosotros ser trascendente. Todos estos recados nos van a llevar a un punto de trascendencia de la vida, a una de las preguntas quizás más comunes en filosofía es: ¿para qué existo? Y estos recados van llevándonos a este punto en cada uno de estos principios. Así que el tercer recado que se hace aquí mencionar lo manda Mardoqueo, porque le pidió ayuda a Esther y Esther le dice: no puedo. En su respuesta le dice: no puedo ayudar, porque si lo hago pongo en peligro mi vida, ya que el rey no admite a nadie sin que él lo permita o sin que él lo mande. No admite absolutamente a nadie. Si alguien llega delante del rey, pues la cabeza está de por medio. Pues ahora bien, vean la respuesta de Mardoqueo en una pregunta, y como he puesto esas preguntas las estoy parafraseando, no son exactamente literales las preguntas, pero es lo que quiere significar. La pregunta es: si no te esfuerzas para ayudar, entonces ¿para qué crees que Dios te puso allí? Si no te esfuerzas para ayudar, entonces ¿para qué crees que Dios te puso allí? Y podemos decir que no vemos a Dios moviéndonos al lugar que Él quiere, pero podemos ver cuando estamos ahí para qué nos quería en ese lugar. Tú no puedes ver a Dios cómo te está moviendo, quizás ni lo percibes, quizás piensas que son circunstancias y movimientos y cosas muy de pronto hasta aleatorias por las cuales te va llevando, y de pronto estás en un lugar, en una posición, en un cierto lugar, y luego cuando estás en ese lugar te vas a dar cuenta por qué Dios que estarías ahí. Dios quería que estuvieras ahí. No ves a Dios porque Dios es invisible, cómo te mueve, pero cuando estás en el lugar que Dios quiere, ahí vas a ver para qué te quería. Ahora, cada uno de estos recados tiene un principio que les iba a mencionar y que les he estado mencionando en cada uno de estos recados, un principio. Y aquí el principio que vamos a observar en esta situación es que el Dios soberano tiene un plan contigo. El Dios soberano tiene un plan contigo. No existe solamente por existir.
hay un propósito de tu existencia. Y en ese propósito se manifiesta el designio inescrutable de Dios. Vuelvo a repetir este principio. El principio que observaremos en esta parte de la historia es que el Dios soberano tiene un plan contigo y no existe solamente por existir. Hay un propósito de tu existencia y en ese propósito se manifiesta el designio inescrutable de Dios. Hace muchos años, cuando apenas era un adolescente, tendría unos 17 años, y se estaba despertando en mi vida el deseo de servir a Dios. Algo que Dios usó para despertar mi conciencia del por qué debería yo entregar mi vida a su servicio, fue la lectura de esta parte de la historia de Esther. Había ya en mí un deseo que yo refrenaba con dudas, con preguntas y a veces excusas. Y a veces algunos acontecimientos me hacían pensar que ese deseo era un mero deseo y no era el plan de Dios para mi vida. Mientras yo estaba estudiando en la universidad, Dios me permitió entrar a trabajar a Teléfonos de México. Tenía apenas cumplidos 18 años. Mi familia pasaba por una crisis económica extrema. Así que pensé que el plan de Dios era que yo trabajara y terminara mi carrera y siguiera una vida normal y no que le sirviera. Pero cuando pasé por este pasaje de Esther, Dios me lo iluminó, me lo hizo resaltar, me lo hizo observar de una manera que me inquietó y no me dejó tranquilo día y noche. Ahora recuerden, hermanos, que esta parte de la historia la estamos observando en los recados que se envían a Esther y Mardoqueo. En el versículo 12 dice: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Mardoqueo estaba tratando de convencer a Esther para que intercediera para con el rey a favor de los judíos. Y Esther se excusaba en una ley dentro del imperio acerca de no molestar al rey. Ahora bien, esa ley, hermanos, era cierta y no era una mera excusa. Los reyes persas estaban bien rodeados de tanto formulismo que casi era imposible poder acercarse a ellos. La ley mencionada aquí fue decretada primeramente por dioses y después los reyes persas la adquirieron, los reyes de Media, y cuando fue establecido dentro del imperio, fue adoptado por todos los reyes en ese momento que están actualmente hablando en la historia de Esther, de que todo asunto que fuese querido tratar con el rey y las peticiones eran transmitidas siempre por un ministro. Nadie podía acercarse al rey. Pensaríamos que esas restricciones no aplicaban para la esposa del rey, pero Esther nos dice que sí aplicaban. En este caso Esther nos dice que sí aplicaba esa ley y tenían como propósito tales leyes resaltar la figura del rey y ensalzar su majestad, así que estaba restringida la entrada aún de la esposa para poder ver al rey. El castigo era tal que nadie se atrevía a contravenir esta ley de ninguna manera. Y ese era el temor de Esther. En el versículo 11 dice: no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Así que, ¿cómo voy a interrumpir este momento si no he sido llamada en 30 días? Así que había un temor real de Esther y una ley real que restringía su entrada. Mardoqueo quería que ayudara y que interviniera. Pero luego llegamos aquí al versículo 13. Vamos por favor al versículo 13, que es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Lo tienen? Leamos. Entonces, de Mardoqueo, que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente... Hasta ahí, bueno, hasta ahí. Versículo 13. No pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Esta fue la respuesta a Esther de Mardoqueo. No era una mera excusa de Esther, era un temor real. Pero con todo y ser un temor real, a Mardoqueo no le gustó la respuesta de Esther. No fue de su agrado.
Imagínense, Mardoqueo había educado a Esther desde niña. Ella había sido obediente en todo lo que Mardoqueo le pedía. Pero ahora cuando hay una petición de Mardoqueo, que no era cualquier petición, no tenía que ver con bienes materiales o con gustos, estaba rogando por su vida y por la vida de todos sus parientes, amigos y la nación misma del pueblo judío. Por ello, pienso que Mardoqueo se sintió decepcionado de la respuesta y la actitud de Esther. Así que la respuesta de Mardoqueo para Esther denotaba esa molestia. Estaba manifestando esa molestia de Mardoqueo y hasta cierta frustración. Y por eso así la respuesta: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Mardoqueo confronta a Esther con un aparente sentimiento de cobardía o incluso de traición para el pueblo. Y pudiera ser que Mardoqueo no creía que Esther fuera cobarde ni que fuera traicionera, pero intentó amedrentarla, incluso con una cierta amenaza de la justicia retributiva de Dios, supuestamente lo que creían los judíos, que si haces mal, te irá mal. Esta era una idea general de los judíos. Así que se la expone a la propia Esther diciendo: bueno, tú piensas que vas a escapar de la casa del rey y que no vas a sufrir lo que sufren los demás judíos. La confronta, pero luego aparte le dice algo todavía más fuerte. Vean el versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Vean, la trata de confrontar con esta idea, ¿verdad? Estás pensando, aunque Mardoqueo no sabía realmente si tenía Esther un temor real o si realmente estaba ya traicionando el sentido nacional como judía también, pero Mardoqueo la confronta. No vas a escapar, Esther. No vas a escapar tú, pero todavía peor. Si tú callas en este tiempo, de alguna manera el respiro y la liberación vendrán de otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y aunque uno diría, pero ¿cómo podría la casa de la Esther y la casa de su padre perecer? Pues acuérdense ustedes, hermanos, que Esther era huérfana. Ya no tenía padres. Lo que Mardoqueo está hablando es que se va a hablar de la extinción completa de cualquier vestigio de tu familia. Vas a ser borrada de la memoria del pueblo. No va a haber memoria de ti ni de tu familia para nada. La está exponiendo delante de algo, lo que podría llamarse una persona que traicionaba completamente, una apóstata del pueblo judío. No vas a ser recordada en absoluto. Vas a ser extinta, tu familia, tu estirpe, todo lo que es la memoria tuya va a ser quitada. La está tratando de manera fuerte a Esther para que reaccione. Eres la única posibilidad aquí humana que tenemos y no quieres ayudar porque tienes temor de que el rey te pueda matar. Pues de ninguna manera vas a ser librada, porque si matan a todos los judíos también tú vas a ser muerta, porque se va a revelar que tú eres judía. Ahora, si tú callas, de alguna manera Dios va a librarnos. Y cuando nos libre, tú y la casa de tu padre serán borrados de la memoria del pueblo. Nadie te va a querer. Nadie va a verte como alguien importante, ni especial, ni parte del pueblo. Serás borrada. Eres una apóstata del pueblo, prácticamente le está diciendo. Lo que quiere hacer Mardoqueo es mover a Esther y su conciencia. Ahora Mardoqueo sigue en su hablar fuerte y confrontador, que lo que yo creo que hizo a Esther reaccionar no fue esta amenaza. Lo que yo creo que hizo a Esther reaccionar fue la pregunta que sigue, y lo creo, hermanos, lo creo tan firmemente que la pregunta que sigue aquí fue lo que hizo reaccionar a Esther, que tan así lo creo, porque esa fue la pregunta que a mí me hizo efecto. Y que creo que lo sigue haciendo en muchos. Y creo que lo seguirá haciendo incluso con muchos aquí presentes. Vean el final de la pregunta en el versículo 14.
La pregunta que sigue. Déjenme leer el 14. Y luego ustedes den conmigo la pregunta final. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Leamos. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Una vez más, leamos todos. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vean, esta pregunta va a penetrar muy fuerte, hermanos, en la vida de Esther. Y lo digo que lo va a penetrar en la vida de Esther porque penetró en mi propio corazón, en mi propia vida. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Podemos cambiar la pregunta. ¿Por qué crees que Dios te puso como reina? Ahora, he parafraseado esta pregunta de otra forma más coloquial y de nuestro tiempo. Si no vas a ayudar, entonces, ¿por qué crees que Dios te puso allí? Algo así como cuando invitas a alguien a trabajar a tu casa, bueno, aquí al templo también, y vienes listo y todo, también viene la persona que invitas, y no me refiero a nadie en absoluto, nadie, nada. Y estamos aquí trabajando y solamente te está mirando, y se está moviendo sin sentido, y tú estás ahí cansado y moviéndote y no te ayuda absolutamente nada, y le preguntas, ¿me vas a ayudar o no? ¿Sí o no? Y si no, ¿para qué viniste? Hay una especie de reclamo, si no vas a ayudar, ¿para qué viniste? Esa es la pregunta, ese es el propósito, ese es el punto, ese es realmente el meollo de lo que Badoquelo quiere decir a Esther. Esther, si no vas a ayudar, ¿por qué crees que Dios te puso allí? Esa es la pregunta que surge del texto que les dije inicialmente que me llevó a meditar en el propósito de Dios para mi vida. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. He tratado, hermanos, este tema y lo he compartido muchas veces en campamentos, en reuniones especiales, en campañas, en iglesias. Casi siempre cuando en otro tiempo iba a campañas evangelísticas o cualquier otra en varias iglesias, siempre me gustaba terminar con este tema porque al final era poder llevar, hermanos, y porque creo que necesitamos hacer que cada creyente, pero sobre todo también nuestros jóvenes, puedan entender que hay algo más en el hecho del por qué existimos, pero a la vez tratando de cuidar de que no caigamos en una sobrevaloración de las cosas prácticas, en un pragmatismo de la vida, no. Es decir, que no perdamos el verdadero objetivo de nuestra existencia. Y no me propongo en esta mañana compartir todo lo que he compartido en aquellos lugares. No, porque no es el propósito en este momento mover de ninguna manera, ninguna voluntad, ningún sentimiento. Pero lo que quiero, hermanos, hacer precisamente es decirte por qué es importante saber por qué decimos que Dios tiene un plan. Y que ese plan, lo que te está pasando en tu vida, lo que has experimentado, lo que has vivido, cada situación buena o mala que incluso estás viviendo, cada circunstancia penosa o frustrante, todo está siendo cuidado y gobernado con un propósito sublime por el Señor. Todo. No hay nada fuera de nuestra vida que no sea parte de ese plan por el cual Dios nos está llevando a un propósito de llegar al punto donde descubramos por qué vivo, para qué vivo, por qué estoy en este punto, por qué estoy en este lugar, por qué estoy en esta posición, por qué estoy en esta circunstancia. Cuando llegue a ese punto de preguntarte y cuando llegues a ese punto donde Dios quiere, entonces te darás cuenta para qué fuiste creado, para qué existes. Ahora, si tú logras establecer bien este propósito, si lo logras establecer bien bíblicamente como una convicción, esa fuerte convicción va a comenzar a guiar tu vida desde ahora hasta el final de ella. Y cuando digo guiarla es que no va a haber excusas, no va a haber nada que tú puedas anteponer. Nada. Cuando llegó este punto en mi vida, no importaba el trabajo,
Nunca no me gustaba trabajar, me encantaba ese trabajo. Y aparte me pagaban muy bien por hacerlo, muy bien. Y cuando llegó este punto en mi vida y mi deseo de terminar una carrera y hacer otras cosas y todo se desvaneció. Porque entendí para qué Dios me creó. Es lamentable, hermanos, que muchos no alcancen a ver a Dios como es que el que establece tu vida, la guía y la culmina en ese propósito, y que no entiendan que nunca nada está fuera de su control. Y eso es una verdad. Pero déjeme decir algo más todavía. Mucho más ahora podemos decir que desde que llegamos al conocimiento de Dios y a ser sus hijos, nuestra vida más que nunca está bajo el cuidado, la dirección y los propósitos de Dios. Ahora que somos sus hijos y antes, en retrospectiva podemos ver que Dios cuidó todo eso. Ahora que estás en Cristo, tu vida tiene todavía una dimensión mayor, un entendimiento mayor de que lo que ahora eres, Dios lo está cuidando, lo está dirigiendo para sus propósitos. Pablo se los decía a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto. Y cuando Pablo usa la palabra persuadido, significa una convicción profunda de la cual nadie me puede quitar. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionar significa la completará, la llevará a la culminación, la va a terminar. Lo que comenzó en ti, lo que te llevó desde un principio, lo va a culminar hasta el día de Jesucristo. Lo va a llegar a la perfección, al completo de lo que era el propósito de Dios para tu vida. Ahora, cuando esa convicción no está arraigada en la vida de un creyente o solamente es un mero pensamiento superficial en ti, entonces déjame decirte que vas a ser fácil presa de pensamientos que otros han ideado para guiar sus propias vidas. Ante la pregunta más frecuente existencialista del por qué existo o para qué existo, algunos contestan con estas filosofías de vida que los creyentes y que algunas personas y la mayoría de gente del mundo adquiere y la hace suya. Algunos piensan en una vida estoica, es decir, viven así, bajo esta filosofía de vida, y te van a decir estos que piensan así, que tú existes para el deber, que la vida debe ser dedicada a la devoción y al sacrificio, a que puedas hacer lo mejor que puedas hacer en el cumplimiento de tus responsabilidades. Aún así, tengas que sacrificarte, no importa. Cumple tu deber y sacrifícate como un padre, como una madre, como alguien ahí, porque finalmente tu vida está para el sacrificio y el deber. Y de cierta manera hay responsabilidad en ello, pero quienes viven bajo esta forma no entienden realmente que tu vida no está hecha para el sacrificio. Deberías sacrificarte, sí, pero esa no es la culminación de tu vida ni tu propósito. Otros, bajo estas filosofías de vida, te dicen una filosofía de vida hedonista, también dirán que esta gente que busca el placer y huye de la angustia, te van a decir que el motivo de tu existencia es el placer, que debes sacar el mayor placer posible de tu vida, que debes dedicar tu vida a cualquier cosa que te produzca el más elevado placer y por ello vivirás una vida desenfrenada o bien muy cómoda. Quienes viven así te van a decir, mira, vida solamente hay una. Así que disfrútala lo más que puedas. Haz todo lo que quieras. Si no, te pierdes de esa vida. Hay gente también que vive bajo la filosofía del moralismo. Y te van a decir que la razón de la existencia es hacer las cosas buenas de acuerdo a una ley moral universal, según la religión que profesen. Te dirán cosas variadas como, por ejemplo, vivir moralmente te va a permitir reencarnar o te va a llevar al cielo o al menos podrás recibir tu recompensa aquí en la tierra. Para ellos, todo en la vida y en la muerte depende de tu conducta moral. Ahora hay otros que de pronto, en algún momento de su vida, tienen una filosofía suicida. Y esa es una realidad, hermanos. Y en realidad no es una forma de vida, sino una alternativa.
una consecuencia de la manera en que ha vivido mucha gente. Algunos, al no verse en las anteriores formas de vida satisfechos, simplemente piensan que la vida no tiene razón de ser y que es mejor dejar de vivir. Y hay mucha gente en estas circunstancias. Otros no han llegado a este extremo, simplemente lo más conveniente para el ser humano ha sido determinar que no hay ningún propósito en su vida, no hay ningún fin específico, no viene de ningún lado, no van a ningún lado, así que sencillamente niegan la existencia de un ser superior llamado Dios, que pudiera tener propósitos para su creación y que pueda darle sentido y dirección al ser humano, para los que creen en Él, pero para el que no cree en Él, no hay ninguna razón ni motivación de vida. Ahora te diré una cosa más, aunque no voy a concluir esta verdad doctrinal, sino hasta la próxima semana. Esta pregunta de Mardoqueo, cuando la escudriñé hace más de 40 años, bueno, 30 años, 35 años, me hizo pensar, hermanos, me hizo pensar en una preciosa doctrina que no sabía si yo, en aquel tiempo, no sabía yo si ya había sido escudriñada y estudiada, pero yo le puse un nombre y la hice mía, porque resaltó. Tenía yo 17 años cuando vi esto, no me dejó tranquilo y comencé a observar todo esto y le puse un nombre a esta doctrina y la hice mía así y la nombré de esta forma: el designio inescrutable de Dios. El designio inescrutable de Dios. Designio, ¿por qué? Bueno, porque designio es la finalidad o el plan desarrollado de forma intencionada para un propósito. Eso nos dice que no somos una casualidad, ni existimos porque nuestros padres querían hijos simplemente, sino porque Dios, conociéndome desde antes de existir, determinó mi existencia y también con ello un plan para mi vida. No sé todavía por qué le asusta a mucha gente la palabra predestinado, elegido. No sé por qué todavía le frustra a personas o les asusta esto, pero aparece en las Escrituras perfectamente como una doctrina. Hay una enseñanza continua en todo esto. Y a veces, de alguna manera, independientemente del significado que algunos le quieran dar, lo que ninguno puede objetar es la verdad de que Dios es la causa de nuestra existencia. Nadie puede objetar esta verdad. Yo no existo porque mis padres querían que existiera. O bien porque no querían que existieran y no supieron qué hacer. Yo existo porque Dios es la causa de mi existencia. Nadie puede objetar esto. Nadie que cree en Dios. Por eso es un designio. Dios es la causa de mi existencia. Ahora es inescrutable, así le he llamado el designio inescrutable de Dios. Es inescrutable porque es imposible de saber o de conocer en su totalidad todo el alcance de ese plan. A veces nos resulta difícil entender los qué y los cómo y sobre todo los porqués. Pablo así lo decía cuando, más allá de la revelación y la sabiduría que Dios le dio, él mismo no alcanzaba a ver todo el panorama de la acción, del poder, de la gracia, de los planes de Dios eternos. No los alcanzaba a ver aún y con toda la sabiduría que Dios le había dado. Dice Romanos 11, 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Leamos: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, le agregamos de los siglos, ¿verdad? Por los siglos. Amén. Ahora, hermanos, le he llamado doctrina a esto, la doctrina del designio inescrutable de Dios. Es un designio porque Dios lo ha planeado en la eternidad. Es inescrutable porque no podemos llegar a lo profundo de ello y Dios nos va revelando según le parece.
pero también le llamé doctrina, porque no está enseñada solamente aquí. En la Biblia aparecen muchos pasajes de la Escritura, muchos textos que ejemplifican esta doctrina. Por toda la Biblia la puedo observar. Y es así que cuando yo descubrí esto en mi vida, cuando tenía esa edad, y que yo tenía planes y comencé a perder entonces la visión de mis planes y comencé a observar que era el plan del Señor para mi vida, porque cada vez que avanzaba en la Biblia, veía una vez más el ejemplo de esto, una vez más que corroboraba esta verdad. Y cuando tú vas viendo por toda la Biblia y la descubres y la estudias, entonces tú vas a tener una gran confianza de que estás en las manos de un Dios que no te deja a la suerte o a las probabilidades de circunstancias. Ha ideado, ha planeado y ha guiado tu vida para propósitos más especiales, más sublimes, que el de solamente, simplemente vivir, crecer, desarrollarte, formar una familia y luego morir. Hay algo más en tu vida. Y si lo encuentras, entonces tu vida cobra una dimensión totalmente diferente. Es una doctrina, es una enseñanza por toda la Escritura. Y si tú encuentras esta verdad y la haces tuya, tu vida cobrará una dimensión totalmente diferente. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Bueno, eso es lo que veremos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos reconocerte por encima, Señor, de todo lo que nuestra mente pudiera mantener como un baluarte, como algo que defendemos, nuestros planes, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Todo eso, Señor, deja de ser importante para nosotros cuando descubrimos para qué nos creaste, por qué vivimos, por qué estamos en este país, en esta ciudad, en esta iglesia. Cobra una dimensión diferente a nuestra vida, Señor, cuando descubrimos tu designio inescrutable. Dios, te alabamos y te bendecimos. Y suplicamos que en esta mañana nos ayude, Señor, a adentrarnos a esta doctrina, que nos guíes, que tengas esa inquietud en nuestro corazón y nos ayudes, Padre, para que tu nombre sea siempre glorificado y honrado. Bendito seas, Padre. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.